Si existiera un concurso de civilizaciones antiguas enigmáticas, los mayas ganarían sin duda. Este pueblo, sin conocer los metales, superó a sumerios, egipcios, aztecas e incas al construir pirámides tan bellas y duraderas como las egipcias y caminos que hasta los romanos envidiarían. Los españoles quedaron asombrados cuando se encontraron por primera vez con los mayas, aunque para ese momento los mejores tiempos de esta civilización ya habían quedado muy atrás. Hoy en día los mayas siguen fascinando a científicos y otros. Solo recuerden el alboroto que causó el fin del mundo que, supuestamente, los antiguos mayas habían predicho para el año 2012. La historia de los mayas todavía tiene muchos puntos oscuros, aunque su estudio lleva ya mucho tiempo. Hasta ahora ni siquiera sabemos el verdadero nombre de este pueblo, ya que el nombre maya fue creado por europeos. Pero el mayor misterio es qué causó la decadencia de esta civilización, por qué sus hermosas ciudades y templos fueron abandonados. En este episodio hablaremos sobre cómo vivían los antiguos mayas, a qué se dedicaban, en qué creían, cómo construyeron sus magníficas ciudades. También conocerás la organización política del Estado maya, su economía, sus logros científicos y los entretenimientos de sus habitantes. Soy Semión y abro la sección ¿Cómo vivían? Empecemos. Editor de subtítulos, Semkin Egorova. ¿Quiénes son los mayas y de dónde vinieron? Editor, Maya. Una de las civilizaciones más grandes del continente americano, que creció sobre la herencia de culturas anteriores de la región como los olmecas, zapotecas y otros pueblos, los mayas. Vivían en el sur de México, así como en el territorio de la actual Guatemala, Honduras y Belice. Los descendientes de los indígenas todavía habitan aquí en la actualidad. Se han hallado cerca de 1000 ciudades mayas y miles de asentamientos, pero no todos han sido estudiados por científicos. Sin duda, la selva aún oculta muchos monumentos mayas. A menudo se dice que los colonizadores europeos destruyeron las culturas antiguas de América, pero esto no es completamente cierto. Solo la civilización maya puede considerarse verdaderamente antigua, ya que fue contemporánea de Grecia y Roma. Se acepta que la civilización maya surgió en el tercer milenio antes de nuestra era. Su historia se divide en 3 etapas cronológicas: preclásica, clásica y posclásica. En el período preclásico, desde el año 2000 hasta el 250 antes de nuestra era, surgen las primeras ciudades-estado indígenas, se desarrolla la agricultura de roza, aparecen tecnologías para la creación de tejidos, cerámica, producción de herramientas e instrumentos. Alrededor del año 700 antes de Cristo, los mayas crean la escritura. El calendario solar maya más antiguo data del 400 antes de Cristo. En este periodo surgen ciudades como Nagbe y El Mirador, donde está la pirámide maya más grande, de 72 metros de altura. El periodo clásico fue el mayor esplendor de la civilización maya, iniciando alrededor del 250 a.C. y hasta el siglo IX después de Cristo. Durante este periodo, la cultura maya se expandió por Yucatán. Surgieron grandes ciudades, cada una con su propio culto. Precisamente en el periodo clásico surgieron Coba, Chichén Itzá, Uxmal. En esta época, en las ciudades mayas se construían acrópolis, complejos ceremoniales de decenas de metros de altura que incluían pirámides, palacios y otros edificios. En algunas ciudades también había observatorios, torres para observar planetas y estrellas. En el siglo IX inicia el declive maya. La población disminuye, los sistemas de irrigación se abandonan y dejan de construir edificios de piedra. En el siglo X, los toltecas invaden el norte de Acatán, iniciando un siglo de guerras, hambre y epidemias. El caos terminó con la llegada de los colonizadores españoles, iniciando el periodo colonial en la historia maya. Sorprendentemente, los españoles tardaron 170 años en conquistar completamente a los mayas. La fragmentación y falta de un centro unificado fue la fortaleza de los indígenas. Los conquistadores debían conquistar ciudad-estado tras ciudad-estado y reprimir constantes levantamientos en las tierras ganadas. La última ciudad maya, Tayasal, fue sometida a España solo en el año 1697.
Organización política. Durante su larga historia, los mayas nunca formaron un estado centralizado similar a los reinos del mundo antiguo. Incluso en el período clásico temprano, desarrollaron un sistema de ciudades-estado rivales, cada una gobernada por su propia dinastía real. Esto era similar a las polis griegas antiguas. Las ciudades-estado mayas compartían similitudes tanto en su sistema de gobierno como en la mayoría de los aspectos culturales, lenguas, escritura, creencias religiosas y conocimientos astronómicos. Las ciudades-estado abarcaban entre 2 y 3.000 kilómetros cuadrados, incluyendo la capital, ciudades menores y aldeas. Por supuesto, había excepciones como Tekal o Calakmul que controlaban territorios considerablemente más grandes. Algunas de las ciudades mayas eran verdaderas metrópolis, donde vivían más de 50.000 personas. Cada ciudad tenía un gobernante hereditario al mando. Su legitimidad se basaba en gran medida en su estatus especial como figura sagrada, que tenía la capacidad de entrar en contacto directo con los dioses. Esta función clave del gobernante se reflejaba en el adjetivo kukul, que significaba sagrado y era parte de los títulos reales. Cada rey tenía su propio espíritu guardián personal. Por ejemplo, los gobernantes de Sul tenían como tótem un venado con cabeza de serpiente erguido sobre sus patas traseras. Los reyes mayas realizaban frecuentemente actividades religiosas, como muestran muchos dibujos y textos del período clásico. Aunque en realidad había muchos estados, no todos eran iguales en cuanto a su poder. Al contrario, el sistema político maya se basaba en principios de jerarquía clara. En las inscripciones jeroglíficas existe un término especial para un gobernante subordinado. Esto recordaba el modelo de relaciones entre un soberano y un vasallo en la Europa medieval. La dominación de un reino sobre otro se manifestaba de varias formas: pago de tributo, participación de gobernantes, guerras junto a su soberano y suministro de trabajadores para construcción. La sociedad maya no era pacífica. Sus ciudades y estados estaban en guerra constante entre ellos. Los gobernantes añadían con mucho gusto a sus nombres epítetos que indicaban la cantidad de enemigos capturados o batallas ganadas. Constantemente eran representados pisoteando a sus prisioneros. Esto no es casualidad, pues los mayas en batalla preferían capturar al enemigo en vez de matarlo. El destino de los prisioneros era desafortunado. Algunos eran esclavizados, pero la mayoría sacrificada en el altar. Esto les ocurría tanto a soldados como a comandantes y gobernantes. A los nobles o reyes capturados los humillaban, torturaban cruelmente y luego ejecutaban o sacrificaban en público. Por eso, muchas guerras no iniciaban por política, sino por vengar familiares torturados. Los antiguos mayas no conocían los metales, ni el arco y las flechas. Los oponentes luchaban cuerpo a cuerpo usando garrotes, hachas de piedra y lanzas de pedernal. También empleaban dardos lanzados con lanzadardos, y su principal protección era un escudo redondo o cuadrado. El ejército marchaba a la guerra al ritmo de tambores, con trajes coloridos y banderas, así elevaban el ánimo de los soldados. Los mayas llevaban estatuas de sus dioses en palanquines especiales a la batalla, creyendo que en la lucha participaban tanto personas como dioses protectores de cada bando. Capturar la estatua del dios rival era muy prestigioso. Después de esto, la batalla solía terminar. Como los mayas no tenían animales de carga ni ruedas, los guerreros llevaban sus suministros o los conseguían en combate. Por esta razón, las guerras generalmente duraban poco tiempo y abarcaban un territorio pequeño. Economía y ciudades mayas. La base de la agricultura maya era la roza y quema. En una zona de la selva talaban el bosque, luego quemaban los árboles y arbustos y usaban la ceniza para fertilizar el suelo. Con el crecimiento poblacional, los indígenas construyeron terrazas en laderas y drenaron pantanos, creando un avanzado sistema de irrigación con presas y canales. En sus campos, los indígenas cultivaban calabaza, frijoles, algodón, cacao y varias frutas tropicales. Los mayas realizaban un comercio activo interno y externo.
En sus ciudades hallaron objetos de ambas costas. Comerciaban pescado, maíz, frutas, esclavos, obsidiana, jade, conchas, dientes de tiburón y productos marinos. Los mayas no usaban dinero, sino equivalentes como sal o granos de cacao. Estos eran populares porque pesaban poco, ocupaban poco espacio y no se echaban a perder. Y otra ventaja era que siempre se podía preparar una bebida aromática y estimulante con ellos. Tenemos los precios de bienes y servicios en granos de cacao, registrados por los conquistadores españoles. Por ejemplo, por un esclavo pedían 100 granos de cacao y por un conejo 10. Visitar a una prostituta costaba solo 8 granos de cacao menos que un conejo. Estos precios molestaban a los oficiales españoles, pues los soldados huían a los burdeles indígenas cuando podían. Incluso falsificaron granos de cacao vaciándolos y rellenando la cáscara con barro. Los mayas prácticamente no usaban el oro, valoraban mucho más el jade y la serpentina. Los centros de la vida política y económica maya eran sus ciudades. Su conocimiento arquitectónico era tan avanzado que sus construcciones aún causan admiración y asombro. En el centro de la ciudad solían estar los palacios, templos, tumbas y canchas de juego de pelota. Aquí vivían el rey y su familia, así como la élite gobernante. Las dimensiones de los edificios son impresionantes. Algunas pirámides mayas superan a las egipcias, aunque sus constructores no conocían la rueda ni el metal. Las fachadas e interiores de los edificios lucían bajorrelieves y frescos que mostraban rituales, dioses y escenas militares. Los dinteles, escaleras y estelas de los palacios tenían tallados detallados y textos que narraban la historia de las ciudades mayas. Había un sistema avanzado de comunicaciones. En Palenque existían acueductos y alcantarillado, algo que en Europa no surgió hasta el siglo XIX. Los mayas construyeron miles de kilómetros de caminos de alta calidad, comparables a los romanos, con puentes, estaciones de descanso y templos. Para que el viajero pudiera rezar en el camino, la persona que iba por la carretera era considerada un huésped y no se le podía ofender. A los infractores les esperaban castigos severos, incluso la pena de muerte. Las creencias y rituales mayas eran muy religiosos. Desarrollaron un sistema complejo con numerosos rituales y ceremonias elaboradas a lo largo de siglos. Los mayas, como otras civilizaciones antiguas, adoraban fuerzas naturales como el sol, la luna, la lluvia y el rayo, y esto se mantuvo con el tiempo. Ellos desarrollaron un panteón complejo de dioses, ya que los mayas eran principalmente una civilización agrícola, por lo que sus deidades estaban estrechamente relacionadas con la agricultura. El maíz era el cultivo principal de los indígenas, por eso creían que el dios Yunap creó al hombre de una mazorca de maíz. La Gran Madre, la diosa Talea, tuvo un papel activo en este proceso. Los mayas creían que antes hubo 3 civilizaciones, cada una destruida por un diluvio universal. Somos la cuarta y nos espera el mismo destino. Los mayas tenían muchos dioses, como la diosa de la estrella polar o la de la luna en su panteón. Incluso los indígenas tenían una diosa de los suicidas, representada con una soga al cuello. El suicidio no era visto como algo malo o pecaminoso entre los mayas, y su sistema de creencias ni siquiera tenía el concepto de pecado, a diferencia de muchas religiones. El dios más importante para los mayas era Itzmaná, dios del cielo, y también veneraban a Chac, dios de la lluvia, esencial para la cosecha. El tercer dios más importante era el del maíz, aunque desconocemos su nombre. Los mayas veían a los dioses como mortales, con dioses niños y dioses ancianos en su panteón, y requerían sangre humana para mantenerlos vivos. Y aquí llegamos al ritual más famoso de los mayas, los sacrificios humanos. Cabe decir que los mayas ofrecían sacrificios humanos con mucha menos frecuencia que los aztecas. Esto pasaba solo en ocasiones importantes, como la ascensión de un gobernante o antes de una campaña militar. Durante fuertes sequías, sacrificaban personas cruelmente, les arrancaban el corazón, los enterraban vivos, ahogaban o estrangulaban.
Los mayas pensaban que al arrancar el corazón a alguien le mostraban misericordia, pues así iba de inmediato con los dioses al cielo. Pero, en mi opinión, por alguna razón, me parece que las desafortunadas víctimas con mucho gusto habrían preferido evitar ese destino. Igual de espeluznante era el ritual de la autosangría. Antes de cada evento importante, como construir un templo, iniciar la siembra o empezar una campaña militar, el rey, ante una gran multitud, se perforaba la lengua, los lóbulos de las orejas o el pene con una espina especial. Se insertaba una cuerda con espinas en las heridas y se la pasaba para aumentar el sangrado. Tras el rey, la reina hacía manipulaciones similares. Para los mayas, la sangre humana alimentaba a los dioses y la sangre real era un manjar para ellos. Otro ritual único de los mayas era el juego de pelota, algo entre el rugby, el fútbol y el baloncesto modernos. Los jugadores debían lanzar una pesada pelota de caucho a un aro a 6 metros de altura, solo usando caderas, codos o bates especiales. A veces, para hacerlo más emocionante, ponían cabezas de jefes enemigos o reyes en la pelota. El equipo perdedor era sacrificado. El juego era extremadamente popular. En cada ciudad había un estadio especial para ello, pero no era solo un entretenimiento. El juego de pelota maya tenía gran significado ritual. Representaba el paso del mundo de los vivos al más allá. Hablemos ahora de otras costumbres mayas menos sanguinarias. Los mayas celebraban festividades sagradas dedicadas al sexo, donde los jóvenes realizaban ritos de iniciación para convertirse en hombres. Les enseñaban cómo debían comportarse durante la intimidad con una mujer, cómo excitarla mejor y qué posición sexual elegir. Luego seguía a aplicar lo aprendido, para lo cual había mujeres especiales. Entre los mayas, en general, reinaban costumbres bastante libres, la prostitución estaba muy extendida y, como ya mencioné, las sacerdotisas del amor cobraban precios bastante razonables. Los mayas aceptaban tranquilamente las relaciones amorosas entre dos hombres, especialmente entre adolescentes sin familia formada. Tras el matrimonio, estas diversiones solían acabar, pero las relaciones entre hombres adultos y niños eran vistas como normales y aceptadas. Además, los mayas tenían ideas peculiares sobre la belleza. Por ejemplo, les gustaban los cráneos alargados, considerándolos un signo de aristocratismo. Para lograr este efecto, la cabeza del recién nacido se fijaba entre tablas, los huesos se deformaban y la cabeza adquiría forma ovalada. Los mayas veían el estrabismo como símbolo de belleza y refinamiento. Para lograrlo, colgaban un adorno o bolita de cera en la frente del niño. Los mayas eran fanáticos del piercing. Desde la infancia, les perforaban a los niños los lóbulos de las orejas, las alas de la nariz, los labios y les colocaban pequeños adornos. Con la edad, estos adornos se volvían cada vez más grandes. De manera totalmente bárbara, los mayas trataban sus dientes, los afilaban hasta darles una forma puntiaguda, les perforaban agujeros donde colocaban piedras preciosas y cubrían los dientes con láminas de jade o de obsidiana. Por cierto, ya mencioné la actitud especial de los mayas hacia el cacao, el antepasado del chocolate que todos amamos. Pues bien, los indígenas amaban el cacao, pero lo consumían muy amargo y picante, con una gran cantidad de especias, y no había ni rastro de azúcar. Se pensaba que esta bebida aumentaba la actividad cerebral y la potencia masculina, motivo de orgullo para los mayas. La civilización maya logró avances sin igual, aunque en otros aspectos seguía cerca del nivel de la Edad de Piedra. Incluso desde la perspectiva actual, los logros culturales de los mayas impresionan. Durante 1500 años previos a Colón, los mayas crearon un calendario solar preciso y una compleja escritura jeroglífica, el único sistema real en el Nuevo Mundo. Ellos introdujeron el concepto de cero en matemáticas. Los astrónomos mayas, antes que hindúes y árabes, predecían eclipses solares y lunares y calcularon la órbita de Venus con solo 14 segundos de error anual. También conocían Marte, Mercurio, Júpiter y Saturno.
Los mayas alcanzaron el más alto nivel de arte en la construcción y la arquitectura. Edificaban grandiosos templos y complejos palaciegos, para lo cual se requerían cálculos matemáticos precisos para la estabilidad y la fiabilidad de las estructuras construidas. Los mayas tenían la medicina más avanzada de la América precolombina. Sus médicos dominaban la anatomía humana y sabían diagnosticar varias enfermedades. Los cirujanos mayas lograron hazañas notables. Extirpaban tumores y cataratas, trataban fracturas, hacían trepanaciones e incluso cirugías plásticas, usando anestesia en las operaciones. Entre los logros menores de los mayas están inventar el chicle, la hamaca y domesticar cultivos como aguacate, cacao, chile, calabaza, papa, girasol, tabaco, jitomate y yuca. ¿Por qué desaparecieron? Las causas de la caída de la civilización maya son uno de los misterios más curiosos de la historia mundial. Actualmente, los científicos creen que los indígenas sufrieron sequías severas por cambios climáticos durante años. Los campos ya no daban suficiente alimento para la población y la gente empezó a dejar las ciudades. La sequía dañó más al sur, donde vivían los mayas. Una calamidad así probablemente traería catástrofes sociales, desastres, guerras, conflictos y epidemias. La teoría ecológica sobre el declive de la civilización maya es la principal actualmente, respaldada por investigaciones arqueológicas y modelos computacionales. Palabras finales. Los mayas son una de las culturas más interesantes de la historia humana. Aún no se sabe todo sobre ella, pero cada año aprendemos más de los mayas. Los nuevos hallazgos científicos solo prueban lo majestuosa que fue esta civilización, que construía monumentos y estudiaba las estrellas cuando los antepasados de los conquistadores europeos, los ibéricos, aún eran salvajes. Eso es todo por mi parte. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.